gracias por estar aquí y acompañarnos hoy. Estamos ya súper contentas de poder estrenar Volverte a Ver por fin en salas de cine. Después de un recorrido importante en festivales de cine, la campaña Impacto por Impacta Cine. Ahora con Pimienta Films estrenamos el 18 de mayo en distintas salas de la República, Cineteca, Cinépolis y Cinemex en Cuernavaca, Cinedot, otras salas del circuito independiente, para que estén al pendiente, corran la voz. Esperemos les haya gustado mucho el documental, el corto de Llueve. Es un placer justo contar con esta mesa para platicar y con toda la prensa que está aquí presente. Muchas gracias a Cineteca siempre por el espacio, muchas gracias al equipo de Caluma por hacerlo posible. Toda la información justo que quieran ver sobre el documental, el estreno, etcétera, en @pimientafilms. Gracias a nuestra moderadora Diana del Ángel. Es un placer que nos acompañes por acá hoy. Diana es escritora y traductora mexicana, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Letras Mexicanas por la UNAM. Miembro del taller Poesía y Silencio, obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Dolores Castro en 2013. En 2014 ganó una residencia artística por la Unión de Escritores de Quebec y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Además, fue acreedora de la primera residencia de creación literaria Aventura más Almadía. Ha colaborado con publicaciones de circulación nacional como Círculo de Poesía, Este País, Artetipos, Cuadribio, Tierra Adentro y Casa del Tiempo, entre otras. Sus traducciones han sido publicadas en Fundación. Es autora de Procesos de la Noche, libro que narra la historia de una familia y su abogada en busca de esclarecer las circunstancias de la muerte del joven normalista de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Además, tiene otras publicaciones y ha participado en más de 2 antologías nacionales. Gracias, Diana. Dejo que Diana presente a las demás. Muchas gracias. Bueno, para mí es un verdadero honor estar hoy aquí. Voy a comenzar leyendo las semblanzas, primero de Carolina Corral Paredes, que es la directora de Volverte a Ver. Carolina es antropóloga visual por la Universidad de Manchester. Carolina se ha dedicado a la realización de documental de forma independiente, recibiendo varios premios y 2 nominaciones al Ariel. Ha exhibido en el Festival de Animación Annecy, Sheffield Dog, Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otros. Muchas gracias, Carolina. También tenemos a Magali Rocha Donatiu, que es productora cinematográfica, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Estudió literatura en París, en donde se dedicó a la promoción del cine latinoamericano. Ha producido varios cortometrajes que han participado y han sido premiados en festivales internacionales con su casa productora Amate Films. También nos acompaña Merle Ilina, que es productora de Impacto. Ella es acompañante de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Como integrante del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, participó en la campaña de incidencia del documental Hasta los Dientes en 2018. Su trabajo de investigación se centra en las experiencias de género de madres y esposas de personas desaparecidas. Actualmente se dedica a leer el tarot con una perspectiva feminista y colabora con la campaña de impacto del documental Volverte a Ver. Y presento ahora a las protagonistas de este documental, que es pues también muy importante su presencia aquí. Angélica Rodríguez Monroy, ella es madre de Viridiana Morales y es miembro del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Regresando a Casa, Morelos. También nos acompaña Edith Hernández Torres. Ella es hermana de Israel Hernández y miembro del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Regresando a Casa, Morelos. Y tenemos también aquí a Tranquilina Hernández Lagunas. Ella es madre de Mireya Montiel
y es miembro del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Unión de Familiares Resilientes buscando a sus corazones desaparecidos. También pueden ver que tenemos aquí la presencia de tanto de Mireya como de Israel, y es importante mencionarlo y que lo sepamos y lo vivamos así. Viridiana, ¿no? Viridiana, perdón. Bueno, ustedes también acaban de ver este documental. Es un documental sumamente conmovedor. Es un documental que mueve a la rabia y a la indignación, pero también a una profunda empatía, ¿no?, por el acompañamiento que vemos que realizan las familias, ¿no?, que realizan Angélica, Edith y Tranquilina. Y bueno, como seguramente ustedes lo experimentaron a lo largo de Volverte a Ver, hay muchas emociones encontradas, ¿no? Por un lado, los afectos, ¿no?, al ver cómo logran fortalecerse en este proceso de búsqueda, y también, pues, como decía hace un rato, la rabia, ¿no?, frente a la respuesta de las instituciones estatales, ¿no?, a esta violencia burocrática que también genera muchas víctimas después, ¿no?, de que ya ha habido pues crímenes, ¿no? Entonces, bueno, quisiera comenzar esta conversación preguntándole a Carolina cómo fue cómo afectó tu proceso creativo, ¿no?, como documentarista, hacer este documental de una forma tan cercana, ¿no?, porque eso se ve en la pantalla, ¿no?, se ve que la mirada, ¿no?, detrás de las cámaras está totalmente involucrada, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras cómo fue este proceso creativo, cómo se había afectado tu proceso creativo después de Volverte a Ver. Gracias Diana por tus comentarios, gracias por estar presentes, a todos, a todas, también a las mamás y a mi equipo. Pues fue muy interesante elaborar este documental, nos tardamos cerca de 3 o 4 años en sacarlo. La pregunta del proceso creativo es importante porque tuvimos un primer corte, Magali y yo, en el que lo vimos y no nos interpelaba, no nos hacía sentir mucho, o al menos no estaba comunicando lo que queríamos. Y si un tema así no te interpela, es que algo estás haciendo mal. Entonces, en un momento en que no había financiamiento y el documental no nos movía, decidimos volverlo a hacer. Ese primer corte tenía muchas entrevistas que a mí me sonaban un poco acartonadas, tenía material que no funcionaba, y decidimos regresar a la segunda fosa, a Jojutla. Les estábamos hablando de la fosa de Tetelcingo, para volver a mirar de cerca. Entonces es un documental que decidió arriesgarse a no preguntar, sino a observarlas hacer, a observarlas ser ellas, a observarlas investigar, ser mamás, ser peritos, ser expertas, a observar a los funcionarios también, en vez de preguntarles y que nos contaran un cuento que no íbamos a creer. Entonces, observando, nos dimos cuenta de que nos podemos dar cuenta de qué están hechas las mamás y de qué están hechas los funcionarios. Es una cámara que decidió estar presente como un protagonista más en los sitios de exhumación, justo para acercarnos no a palabras, sino a acciones. Y entonces es una cámara que fue cachando lo que ocurría esos días de fosa, ¿no? Tanto gritos y exigencias contra funcionarios, tanto compartimiento entre ellas, comida, risas, lágrimas. Es una cámara que observa cómo ellas analizan los mismos cuerpos a los que el gobierno no les presta atención, a los que nos trató de ocultar,
cómo ellas conforme van saliendo los miran con un montón de cariño, los analizan con cuidado, los dibujan con amor, sus pertenencias, sus ropas, sus tatuajes, y eso es un documental que decide honrar el archivo que ellas hacen sobre esos cuerpos. Aquí también quiero agradecer al guión del que fueron partes pues Magali, nuestro fotógrafo Daniel y nuestro editor Pedro García, que también con su cariño, su mirada externa nos pudo sugerir qué caminos tomar y qué arriesgues tomar al decidir concentrarnos en lo que ocurría en una fosa. Entonces, pues eso, optar por una mirada cercana que se enfocara en ellas y no en el morbo y no en los números y no sí en la impunidad, pero no solamente en eso, sino también en cómo las mamás deciden, descubren una fosa y abren la boca para decir que no solo era la persona inhumada, sino primero 118 cuerpos en la primera fosa y hasta ahorita 88 en la segunda de Jojutla y los que faltan por ser exhumados. Muchas gracias, Carolina. A mí me gustaría ahora preguntarle a Magali, que es la productora, que nos cuente un poco qué sentido tiene producir, ¿no?, este tipo de materiales en un contexto donde la narrativa de los medios de comunicación masivos y en general de las narrativas oficiales tiende justamente a privilegiar la mirada del morbo o de la nota roja o de lo que también se ha llamado pornografía de la violencia. ¿Qué sentido tiene este documental y bueno, esta narrativa, ¿no?, que está detrás de este filme? Gracias, sí, gracias por estar aquí. Pues justamente creo que una cosa importante de esta película era poner la mirada, como dijo Caro, en algo más colectivo, ¿no? Salirnos justo de esa narrativa de morbo. Un elemento importante también fue, pues nosotras no entramos a la zona cero, ¿no? O sea, no quisimos, además de que no se podía, no queríamos estar adentro porque no era tampoco lo relevante en ese momento, como que lo relevante en la fosa nos parecía los lazos y los vínculos que se estaban tejiendo colectivo, de las personas que lograron abrirla y lograron identificarla, y sí ver la realidad, o sea, sí es un documental de denuncia, ¿no? Queremos también poner el ojo en este tipo de cosas comunes que en ese momento, en ese año, cuando se descubrió Jojutla y Tetelcingo, pues no creo que podríamos decir que fueron las primeras fosas de gobierno que salieron a la luz, ¿no? En México habíamos escuchado mucho de fosas clandestinas, de fosas como adjudicadas al crimen organizado, pero era la primera vez que veíamos que el gobierno era parte de esta cadena, ¿no? Entonces era una fosa muy emblemática y queríamos denunciar eso, queríamos denunciar que en el estado, pues en nuestro estado, había un ocultamiento y una complicidad con esta guerra, ¿no? Que no nos estaban ni siquiera diciendo que están enterrando cuerpos que están siendo buscados, ¿no? Entonces sí es un documental de denuncia, en un contexto también activista. Pues Caro y yo formamos parte del Movimiento por la Paz en 2010, entonces como que con ese contexto activista, queríamos denunciar y voltear a ver de otra manera, justo no voltear a ver la realidad desde como diferentes vértices, ¿no? También ese vértice de la lucha de las madres buscadoras. Gracias. Me parece muy relevante esto que dice Magali acerca de la mirada
que buscaron construir, porque, claro, desde otra mirada violentadora, ¿no?, que es la que convierte a las personas en números, esa es la misma mirada que busca como la foto, ¿no?, cuando se abren las fosas. Y desde luego me parece mucho más valioso que el documental se centre en lo que está ocurriendo alrededor, porque eso que está ocurriendo alrededor, o sea, la organización de las madres, de los familiares, es lo que posibilita, ¿no?, que se abran, en este caso, las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. Y bueno, a Merle me gustaría preguntarte sobre dada tu experiencia como acompañante de víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre el desgaste, que es algo que también está ahí muy amorosamente retratado, ¿no? ¿Cómo paliar o cómo lidiar con el desgaste, vamos, como acompañante, ¿no? Ya ahorita Angélica, Edith y Tranquilina nos dirán pues su respuesta desde su propia vivencia, pero a ti como acompañante, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Pues muchas gracias a todos, y creo que este es un proyecto que como equipo, ¿no?, busca acompañar también la lucha de las compañeras. Entonces es algo muy interesante porque es una energía pues muy entre mujeres, ¿no?, de esta complicidad que hemos podido ir formando pues desde entonces con las compañeras de ambas colectivas y también con la equipa. Entonces las formas en que hemos buscado pues cuidarnos mutuamente, era lo que platicábamos antes de entrar, porque el Estado no nos va a cuidar, las autoridades tampoco. Entonces es una carrera larga y hay que ir guardando esa energía y compartiéndola. Algunas de las prácticas que a nosotras creo que nos han servido mucho es la convivencia también, pero como mujeres, como amigas, como cómplices en otros espacios, el poder pues pasar un día diferente en la naturaleza, es algo que como equipo hemos querido procurar mucho hacer. El poder de la espiritualidad y los rituales, ¿no?, después de esas exhumaciones tan difíciles en los panteones, a veces el poder encender juntas una velita o elevar como también un buen pensamiento hacia las personas a las que hemos ido encontrando. Y pues creo que algo bien importante en este camino que lleva ya 3 años, del 2020 que el documental estrenó en festivales ahorita, ha sido la comunicación, porque es normal y somos personas, nos vamos a cansar, ese desgaste está ahí, pero entonces el poder comunicarnos, el poder buscar formas de resolver las tensiones, el poder, como se muestra en el documental, ¿no?, hacer espacios para el autocuidado y el cuidado mutuo, creo que es lo que han sostenido este proyecto. Y como la carrera pues sigue siendo muy larga, ¿verdad?, hasta que encontremos a todas las personas que nos hacen falta, como sociedad también tenemos que unirnos y ver de qué forma podemos pues sostener este proceso colectivo y también ser sostenidas en el momento en el que eso se necesita. Entonces es mucha la admiración que nosotras tenemos a las compañeras, porque están en primera línea, y nosotras pues también queremos seguir de la mano, ¿no?, como no soltarnos ahora que nos hemos encontrado. Gracias. Qué bello. Ahora, bueno, me gustaría conversar un poco con Angélica, Edith y Tranquilina. Y Angélica, me gustaría preguntarle ¿cuál ha sido la mayor fortaleza que ha encontrado en este proceso de búsqueda? Sí, muchas gracias. Pues la mayor fortaleza es mi hija, el amor que le tengo a mi hija. Ella me levanta todos los días, ella, y yo tengo otros 2 hijos más aparte de ella. Entonces eso a mí es el motor para levantarme, ¿no? Y no creo que solamente mío, sino de nosotras las madres. Esa es nuestra gran fortaleza, ¿no? Y como decía Merle, el desgaste es mucho,
y hay días en que no queremos levantarnos, pero el amor y el pensar en ella, y que si yo no estoy bien y si yo no la busco, nadie más lo va a hacer, eso me obliga a levantar. Pero ese es el gran amor que le tengo a mis hijos. Muchas gracias, Angélica. Edith, tú en una parte del documental dices que vas a ayudar, ¿no?, a participar en esta exhumación porque le quieres devolver algo, ¿no?, a un poquito, dices, ¿no?, a la sociedad, pero yo creo que más bien la sociedad te tiene que agradecer mucho a ti, ¿no?, por todo el trabajo, ¿no?, que has puesto. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido esta experiencia de tener que aprender lo que uno no debería saber, ¿no? Es decir, todas estas cosas relativas a lo forense, ¿no? Cómo levantar una ficha, cómo ir haciendo mediciones, que nos contaras un poco cómo ha sido ese aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y sí, en este camino vamos aprendiendo, pero también nos vamos capacitando, vamos procurando enseñarle también a las nuevas compañeras temas forenses, de identificación, cosa que a lo mejor nosotras como en un primer plano las aprendimos y podemos transmitirlas, porque también sería muy egoísta quedarnos con esa información. Hay que compartirlas para que ellas también vayan aprendiendo a defender los derechos humanos propios y lo de las demás. Es justo para tener un fundamento, pues a veces legal, ante las autoridades y poder exigirles que trabajen, y no solo ya a voz, ¿no? También en oficios, también con estos fundamentos que nosotras hemos ido aprendiendo en el camino, y también hemos ido capacitándonos, pero también profesionalizándonos, porque algunas compañeras tienen talleres en manejo de dron o en cartografía. Yo terminé estudiando seguridad ciudadana por la desaparición de mi hermano y criminología por estar en el colectivo y tratar de ayudar a las demás compañeras, y justo eso, que no se pierda esta defensa que hemos hecho, enseñarles para que en un futuro no tengan que volver a comenzar, que ya haya un camino avanzado, y eso es lo que yo me llevo. O sea, sí les agradezco a todas mis compañeras, porque solita no se puede, es en colectividad como nos hacen caso, pero también capacitándonos y saber exigir. Muchas gracias, Edith. Pues porque justo lo que nos platicas es la respuesta, ¿no?, de las familias, de las madres, de mujeres como ustedes ante no solo la ineptitud o la omisión del Estado, sino la complicidad, ¿no?, ante los crímenes, ¿no? Y en ese sentido, Tranquilina, me gustaría preguntarte ¿qué le dirías al Estado mexicano desde toda tu experiencia desde aquí? Pues más que nada, muchas gracias por venir a ver el documental, y siento que la sensibilización es lo más importante para que las familias no nos sintamos tan solas y sentirnos acompañadas con este maravilloso equipo que nos abrazó y nos apapachó y estuvo con nosotros y sigue estando con nosotras en las buenas y en las malas. Gracias. Sobre el Estado, pues nos debe la seguridad, nos debe a nuestros hijos. Lamentablemente, esta situación, en lugar de mejorar, va empeorando. Siguen habiendo más desapariciones, feminicidios, más fosas clandestinas y comunes. Las clandestinas las han hecho comunes, y lo voy a decir aquí sin miedo, porque nosotras nos dedicamos a campo, y el estar yendo casi 2-3 días a la semana a búsqueda y estarte dando cuenta que hay más fosas, y que en lugar de llegar los peritos, lleguen las agencias funerarias. ¿Qué hace una agencia funeraria?
en un levantamiento de cadáver o en una fosa clandestina. Nos están desapareciendo desde las fosas comunes cuando fue Tetelcingo y Jojutla hasta la actualidad. Nos siguen desapareciendo y ahora es peor, porque ahora no nos llevan a una fosa común, ahora nos llevan a un crematorio, y lo estoy diciendo con fundamento. Entonces, ¿qué nos debe el Estado? Pues un chingo. Y a mí me debe mi hija y mi tranquilidad, así como a las demás familias, me debe mi vida. Muchas gracias. Pues estas preguntas, como ven, tuvieron el objetivo de abrir esta conversación sobre el documental, sobre lo que está detrás, ¿no? La lucha, esta voluntad de denuncia de parte de las realizadoras. Y bueno, ahora si tienen alguna pregunta, las compañeras, los compañeros de prensa, pues es el momento de hacerlo. ¿No? Sí, compañero. Carlos Maldonado, del diario El País. En el documental vimos, hay que decirlo claramente, el cinismo de las autoridades no locales frente a la búsqueda de... Gracias. El cinismo de las autoridades locales frente a la búsqueda que ustedes hacen de sus familiares y el apoyo a otras personas que también están buscando a sus familiares. Quería saber a este momento qué ha pasado con esas autoridades y si alguna de ellas se ha visto involucrada en un proceso judicial para establecer sus responsabilidades. Sí, pues no, tristemente podemos decir que no hay ningún detenido y que no se le ha imputado ningún delito a ninguna autoridad. Solo hubo una persona que estuvo detenida, que es una persona que tiene un puesto muy menor y que a la fecha ya no está procesada, no se procesó. Entonces no tenemos ninguna persona detenida en este caso. Y respecto a las personas que han regresado con su familia, de los 119 cuerpos de Tetelcingo y los demás de Jojutla, solamente han regresado aproximadamente 14 personas con sus seres queridos, de casi 200 o un poco más de 200, solo 14 han regresado. Entonces, es decir que las autoridades siguen haciendo las cosas mal, ¿no? Algo está muy mal cuando los CEMEFOS están repletos de personas y los panteones ministeriales también, y ya vemos en el país más de 100,000 personas buscando a nuestros seres queridos. Yo voy a agregar 3 nombres. La alcaldesa de Jojutla, Hortensia Figueroa, no solo es responsable de autorizar las inhumaciones en Jojutla, sino que también está perseguida por peculado en el estado de Morelos por el robo de millones de pesos del estado, y se le vio candidatearse meses después a esa persecución. No me acuerdo si por una diputación en el estado de Morelos, cambiando de partido político. Rodrigo Dorantes, fiscal del estado, de que nos advirtieron que tenemos que tener cuidado de mencionar su nombre en el documental. 1 mes, 2 meses, 3 meses después del descubrimiento de Tetelcingo, lo cambiaron a Durango, entonces no se supo más de él, se borró su nombre, no aparece ni siquiera en el documental. Ana Lilia Guerrero es la funcionaria que está perseguida por el caso de Oliver Wenceslao, hijo por el que se descubren las fosas de Tetelcingo, hijo de María Herrera. Ese caso está abierto, continúa, ella está sujeta a investigación, pero nada se ha concretado en ella. María Hernández, María Hernández la tía. Ese caso está abierto, yo leí los expedientes y ella autoriza, a pesar de que funcionarios de menor rango le dicen que hay un montón de irregularidades en los cuerpos que se van a enterrar. Ella les dice que guarden silencio, que obedezcan las órdenes y que los entierren.
Y esos son algunos de los funcionarios implicados que no están siendo perseguidos. Ni el gobernador Marco Ramírez, por supuesto. Hola, primero que nada me gustaría agradecerles por compartir su historia con nosotros. Creo que todos sabemos lo que pasa en nuestro país, ¿no? Pero muy pocas veces lo vemos a través de quienes lo viven más de cerca. Entonces, comentaron ahorita el no dejar que las familias se sientan solas y me parece algo súper importante, ¿no? Como que ver un documental puede ser un detonante, pero no es lo único que debemos hacer. Entonces me gustaría preguntarles qué les gustaría que se lleve el público al ver estas historias y cómo podríamos nosotros como sociedad ser parte de esto, incluso cuando no podemos cooperar de manera tan directa como lo hacen ustedes yendo a la zona cero y manteniendo activas estas investigaciones. Bueno, en primero sí, esta colectividad que tenemos con las familias para justo ellas no se sientan solas, y porque muchas veces solamente entre nosotras nos entendemos. Ellas a otras personas siempre les va a decir: tú no sabes lo que yo siento, y a veces nos llegan a exiliar, ¿no? De hecho, hasta te dejan de ir a visitar, te dejan de invitar a la fiesta porque siempre tienes que estar triste. Entonces es como un cobijo, nosotras, como un rebozo grande que las hermanamos, o sea, somos hermandad, y yo veo a mis compañeras y veo como si viera a mi madre cuando buscaba a su hijo. Entonces, la primera respuesta es esa, y después como que ¿qué hacen ustedes de ese lado, no? Nos lo han preguntado muchas veces y pueden hacerlo desde lo que saben hacer, como aquí Carolina Corral, que era cineasta, hizo un documental, visibilizó, sensibiliza a las compañeras, difunde. Hemos tenido un taller de escritura creativa, y esto nos hace sacar lo que muchas veces no lo podemos decir, lo escribimos. Hay fotografía. Justo el dron se llevó al tema forense, a las búsquedas del campo. Entonces un experto en manejo de dron se acerca, a lo mejor un químico, nos pueden decir así van a hacer las cosas, no se dejen engañar, un genetista. Desde lo que estén estudiando se puede abrir el panorama y acercarse a las familias y decir: yo creo que nosotras estamos buscando quien nos ayude, y si ustedes son expertos en una ciencia, en su arte, en su conocimiento, nosotros les decimos solidarios, porque se solidarizan con nosotras, con el movimiento en general, y no solo se quedan en un colectivo, sino ya después pueden ir a otro lado, pasar esa información hasta llegar a estructurar, ¿no? Su conocimiento, y que sirva para encontrar a los que nos hacen falta. Eso es como algo más amplio, ¿no? Muchas te vamos a decir también que confundas que difundas la ficha en redes sociales, que cuando veas una ficha voltees a ver a las calles a ver si de casualidad no es el que está tirado en la calle o el niño que llevan de la mano. Podemos hacer muchas cosas, solo hay que preguntarles, o hay que hacer la pregunta al revés. Yo tengo esto, ¿cómo sirve? Sí, gracias. También complementando, este documental busca hacer un llamado a la acción y que las audiencias, como todos nosotros, no solo nos sensibilicemos, sino que busquemos pues eso que podemos hacer, como bien cuenta Edith. Y este documental lo que creemos que ayuda a hacer pues es fortalecer o acompañar a las compañeras, a las colectivas. Entonces eso lo podemos hacer, como bien dijeron, compartiendo una ficha de búsqueda, a veces donando tiempo o un poquito de recurso, porque ellas hacen toda esta búsqueda de forma independiente y tienen pues hasta que invertir, ¿no?, de sus propios recursos para ello por la falta de apoyo del Estado.
la siguiente meta que tenemos, además de apoyar a los colectivos, es pues visibilizar la crisis forense, de lo que estaban hablando hace rato las compañeras, de cómo en los panteones ahorita tenemos aproximadamente 53,000 personas que pueden estar en estas mismas situaciones como las que vimos en la película. Entonces es muy vigente que ahorita pues impulsemos esto, y ese es el tercer objetivo, que se pueda hacer incidencia con este documental. Por eso ahí lo anduvimos presentando con autoridades locales, estatales, federales, pues para exigir que se dé una respuesta, ¿no?, a la identificación de todas las personas de Morelos y a la reapertura de la fosa, que de hecho las compañeras lograron el año pasado y avanzaron en los trabajos más allá de lo que alcanzamos a ver en el docu, porque la historia sigue, ¿no? Desafortunadamente las desapariciones siguen al día de hoy, y también las respuestas que están haciendo. Entonces pues hay que unirnos como sociedad y tomarnos de las manos. Gracias. Bueno, habemos... Ay, si es que esa pregunta siempre nos la hacen. Hay una consigna que decimos siempre, y me gustaría que todos se la aprendieran, ¿no? O que se unieran. Y dice: si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. ¿Qué queremos decir? Unámonos. En algún momento, Dios no lo quiera, pueden pasar por esta situación. Y de verdad, a nadie le deseamos que estén de este lado. Si están de aquel lado, nos pueden apoyar más que estando de este, ¿no? Y sí, como dice Edith, con sus conocimientos y con manos y ojos y olfato en el campo. Necesitamos muchas manitas y ojos para ir al campo a buscarles, porque a veces son terrenos muy extensos y no abarcamos a alcanzar a buscarles a todo, a terminar de inspeccionar toda el área que tenemos. Y pues a veces uno ve lo que el otro no, y para mí es como nos podrían apoyar, prestándonos sus ojos y sus manos, su cuerpo, como diría. Gracias. Carolina, por acá. Me gustaría hacerte una pregunta. Me voy a remontar justamente al momento cero tuyo, en el que tú eliges el espacio y eliges el tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esa sería una pregunta. La segunda sería para el colectivo, en el sentido de que, bueno, durante la trayectoria de la película observé que hay una carencia de personal que se les una. Y me llama la atención en el caso concreto de su comunidad o de sus lugares de origen. Yo supongo que hay varias personas que también están directamente afectadas. Si nos pudieran comentar a grosso modo cuáles son sus observaciones al respecto. Sí, olvidé mencionar un nombre y voy a aprovechar. El fiscal Uriel Carmona Gándara estuvo presente y fue notario en las fosas de Jojutla, y hoy es el fiscal de Morelos inamovible, y ha hecho comentarios muy despectivos contra el movimiento feminista, contra el movimiento de las desaparecidas y de las mamás buscadoras. Entonces no solo no están en juicio, están en otros puestos y en otros estados. El espacio y el tiempo: yo vivo a 20 minutos de la fosa de Telcinco, y era muy choqueante, muy espeluznante, muy impactante saber que estaban exhumando cuerpos ahí y que la vida de Cuautla continuaba normal. Entonces con mi colectivo de ese momento decidimos que queríamos hacer cuando menos un reportaje, un cortometraje de lo que estaba pasando, como para llamar la atención. Y claro que al llegar ahí había un universo gigante. Ahí conocí a las tres. Allí Edith estaba por primera vez yendo, le sugirió a su mamá que fueran a buscar a su hermano en una marcha antes. O sea, Edith también estaba comenzando a unirse con ellas. Entonces ahí nos conocimos muchos, y ahí fue donde yo vi que el ojo no estaba también en todo lo que habían hecho las autoridades, en toda esa atrocidad, en las personas que estaban saliendo de esa fosa, pero mucho más importante era ver las que estaban mirándolo,
las que estaban siendo testigos, que eran todas las mamás y todos los colectivos. Entonces el ojo también estuvo muy puesto en esa unión en ellas, ¿no? Y agradezco a los compañeros de la prensa haber estado reportando al momento, porque eso nos permitió como documentalistas como dar un paso atrás y decidir bien en dónde poner el foco que era en la colectividad de ellas. Y bueno, un poco, bueno, contestando a la pregunta de sí, éramos muy poquitas. Y lo que decía un poco hace rato Edith, incluso la misma familia se va alejando. El hecho de que tengas a un ser querido desaparecido, la gente de repente tiene miedo a acercarse a ti, no sabe cómo acercarse, porque no sabe de qué hablar contigo, porque ella piensa que si va a sacar un tema de alguno de sus hijos, tú vas a llorar, cómo te va a abordar, a lo mejor piensa que la tristeza es contagiosa. Y no solo la misma familia, no solo tu entorno cambia toda tu vida. Y desafortunadamente en ese momento en Morelos éramos muy pocos colectivos. Ahora, desafortunadamente también han crecido los colectivos y ha crecido el número de integrantes de cada colectivo. Muy tristemente, porque eso no debería de seguir pasando. Y justo este documental es un poco para que se visibilice un poco también lo que hacemos nosotras desde el colectivo, y que siempre somos las mismas, porque ahí se ve. Somos muy poquitas las que realmente se animan a trabajar, unas por miedo. Incluso dentro del documental, no recuerdo si se habla sobre la cifra negra, porque no todas las personas denuncian a su ser querido por miedo, porque muchas de ellas son amenazadas diciéndole, ya cállate, y si lo sigues buscando vamos por alguien más de tu familia. Entonces justo las que estamos, tristemente somos casi las mismas. Han crecido los colectivos, sí, pero la sociedad en general es como si nosotras habláramos otro idioma, como si tuvieran miedo a acercarse a lo que estamos haciendo. No es nada agradable, es un círculo del dolor en el que nosotras vivimos, y son muy pocas las que realmente deciden y tienen el valor, porque se necesita valor y convicción de querer cambiar el mundo, porque es así como un sueño que no se va a realizar nunca, el querer cambiar esta situación. Y solamente estamos las que realmente están convencidas de que poniendo un granito de arena podemos ir haciendo el cambio. No sé si lo vamos a alcanzar a ver, no sé si yo voy a abrazar a mi hija, o si mis nietos, cuando ya estén aquí, ya no van a vivir esta realidad, pero alguien tiene que empezar a sembrarlo. Bueno, en mi comunidad la dinámica fue como, mi hermano era conocido, mi familia es conocida porque nos dedicamos a la construcción, materiales para la construcción. Entonces él era conocido, pero cuando fue su desaparición, que fue un secuestro, el pueblo se cayó. Era un pueblo silencioso, una comunidad silenciosa, pero cuando se hizo visible por los medios de comunicación la exhumación y conocieron que las mamás salían a buscar, que las familias se iban a buscar, pero después, cuando se publicó que encontramos a Israel y las encontramos las familias, salieron más familiares de desaparecidos del pueblo y se unieron al colectivo, porque se dieron cuenta que la única forma de encontrar es saliendo, así como Edith encontró a su hermano, ¿no? Pero no es sola, o sea, yo sé que hubo un trabajo, que es en comunidad, es en colectividad, pero sí hubo una dinámica de un pueblo callado, un pueblo que se concientizó de alguna forma, y que algunas salieron a buscar, salieron a decir, yo también quiero encontrar a mi ser querido. Solo eso. Bueno, creo que a todas las familias nos pasa que no solo nos desaparecen a un hijo, a un hermano, a una hermana, a un padre, a un esposo, y que la familia se aleja por miedo.
En mi caso ya pasó igual. Soy de una familia numerable, tengo 9 hermanas y todos se alejaron de la casa por miedo a que les fuera a suceder lo mismo que a mi hija. Y como dice la compañera, te estigmatizan porque siempre tienen la perspectiva de que como no está tu hijo, tienes que estar llorando todo el tiempo. Y suele suceder. En las marchas nos dicen viejas chismosas. Gritamos, ¿por qué los buscamos? Porque los amamos. Y si los amaban, entonces ¿por qué los perdieron? ¿No? Váyanse a sus casas, dejen de estar fastidiando a la comunidad. Hace un mes me encontré, más bien ella me encontró, a la mamá del joven que se llevó a mi hija, casi ya hace 9 años. Ella se atrevió a enfrentarme y a decirme que por qué yo la estaba siguiendo. Cosa que lo que menos quiero es enfrentar a esa familia. Pero ella lo hizo, porque a 9 años se siente segura de que no voy a encontrarla. Yo venía de la Ciudad de México de acompañar a mi compañera Yael a revisar su carpeta. Me dejan en la gasolinera de La Varona y resulta que la señora me aborda y me dice que la estoy espiando. Cuando estaba yo impactada porque no la ubicaba, yo venía pues cansada. Cuando la ubico le digo, sí, pues sí, usted me debe algo. A mi hija, regrésemela. Usted es una secuestradora. Usted y su hijo, porque su hijo sacó a mi hija de mi casa. A lo cual ella me contesta muy cínicamente, riéndose y barriéndome de pies a cabeza, diciéndome, pinche vieja vividora, porque tú sabes dónde está tu hija, la vas a ver cada 8 días y en la PGJ hay pruebas de tus llamadas diarias a tu hija, así que no te hagas. Claramente esto continuó, yo iba en mi carro, quería que me bajara, yo no creo que era para darme un abrazo, obviamente nunca me bajé. Mi hija menor estaba conmigo, pues ya estaba rota de lo que estaba sucediendo. Agarré fuerzas y le hablé a mi Ministerio Público. Ya la entrevistaron. Yo les dije, quiero estar ahí porque quiero que me lleve a donde voy a ver a mi hija. Que ella sabe, que me lleve a donde la voy a ver. Y me parece algo tan tremendo y que me tiene tan caída, que a pesar que hace esto esta señora, no hay ninguna represalia. Simplemente con que ella se siente y declara que se siente acechada por mí, cosa que ni de tiempo me da para acecharla y ni quiero. Yo estoy al 100% dedicada a buscar a mi hija y a todos estos corazones que están en esta lona y a otros más, a todos. Y el que ella diga que se siente perseguida por mí y que me ve muy contenta, que yo hago fiestas cada 8 días, que ¿dónde está mi dolor? Pues si a ella que le importa si hago fiestas o no, es mi vida y con mi dolor hago lo que yo quiera. Y no por eso ella tiene derecho a criticarme ni a gritarme en la calle y quererme golpear. Eso vivimos las familias. Dicen que no se debe el Estado. Pues eso, que los delincuentes siguen afuera y nuestros hijos siguen desaparecidos. Y ahora nosotros somos los victimarios, ya no ellos. Ahora yo soy la que acecha, la que les da miedo. Después de casi 9 años. El ver montones de carpetas de hojas que solo tienen basura te da una gran impotencia. Y con esto que hizo esa señora me mato. De verdad me mató. Porque ahora pienso que ella está segura que yo no voy a encontrar a mi hija. Si no, no me hubiera enfrentado. Yo pienso que ella se aseguró de que no la voy a encontrar. No sé dónde la puso, no sé a dónde se la llevó. Y no hay más personas involucradas en 9 años que yo pueda decir, ay,
otra línea de investigación. Y son mis vecinos, y tengo más hermanas y sobrinos, y tengo otra hija. Entonces el terror vive conmigo, donde quiera que voy. Incluso cuando hicimos la película, o cuando hacemos brigadas, ahora que hicimos la brigada en el estado de Morelos, me rompieron los vidrios de mi casa. Y así como otras situaciones que hemos vivido. Pero bueno, aquí estamos de pie, aquí estamos de frente, y si el Estado piensa que nos vamos a cansar, que nos vamos a rendir, es jamás, hasta encontrarles. No sé si hay otra pregunta. Yo quería aclarar que hoy nos acompañan de dos colectivos, no es solo uno. El primero es Regresando a Casa Morelos, al que pertenecen Angélica y Edith, y el segundo es Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, al que pertenece Tranquilina y Yael, ¿verdad? Y Yael. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta los compañeros de prensa. Pues es una peli dura de ver, les agradecemos verla y también difundirla, porque es una peli dura, pero también la realidad es dura y es lo que vivimos en Morelos. Se lanza en cines, entonces ayúdenos a que venga más gente a verla y a que se involucren en el apoyo a las colectivas de Morelos y de todo el país, ¿no? Y a raíz de los últimos comentarios, también sumarnos a la exigencia de seguridad para las personas buscadoras, porque ahorita en la coyuntura en la que se estrena el documental, apenas la semana pasada mataron a una compañera de Guanajuato. Ellas no deberían de estar haciendo esta búsqueda, y ahora que la están haciendo, pues ya son criminalizadas y además también está en riesgo su seguridad. Entonces, pues estar muy atentas. A la compañera Teresa Mayaguel la nombramos desde acá, y también a todos les invitamos a que sigan las redes sociales del documental Volverte a Ver Doc en las distintas plataformas para que vean las siguientes funciones y también las actividades de cómo pueden sumarse. Por ejemplo, hoy en la noche el documental va a estar en la glorieta de las y los desaparecidos, en el Paseo de la Reforma, que es un espacio pues ahorita de lucha y resistencia de las familias desde hace un año, y bueno, pues en el contexto del 10 de mayo y la marcha de la dignidad nacional, y que en cada estado pues se movilizan, ¿no?, las compañeras. Entonces les invitamos también a cubrirlas. Gracias.